La historia de las cosas con Beca Duncan. ¡Arrodillaos, menesterosos y menesterosas! Aquí está con nosotros Beca Primera, reina y majestad de los 7 moles y ajonjolíes que le acompañan. Hola. ¡Hola! Hola, Beca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ya famosísima por tus caray. por tus gustos culinarios, Sí, ¿no? sí, ya vi. Ya llegó esta mañana Beca a este estudio y toda la plática con todo el equipo ha sido de comida. Hasta le enseñan fotos de restaurantes, o sea... Sí, aquí intercambiando que qué pan dulce nos gusta, que si ya fuiste a no sé dónde. Mira nada más a lo que has llegado. Sí, no, ya mejor me dedico a hacer crítica gastronómica, yo creo. No, era muy buena idea la que te dijeron de juntar la parte culinaria con la parte histórica y artística. Queda una maravilla y además eso te hace probar frecuentemente tus sabores favoritos. Sí, así es, sí, me da una excusa, ¿no? Así es que estoy en una investigación. Ni modo. Oye, pero ¿cómo le entras ahí? Es que estoy investigando. Tengo que probarlo. ¡Ah! Exacto, porque tengo que probarlo para demostrarlo, para sustentarlo. Exacto. Oye, hoy nos vienes a platicar de un personaje que hubiera cumplido 200 años. Sí, así es, el día de hoy hubiera cumplido 200 años. Y él es... Gustave Courbet. Sí. Que le decían que el padre del realismo. Sí, exactamente, es probablemente la figura más representativa del realismo en pintura, digamos. Sí, claro, ¿no? claro. Uh-huh. ¿De dónde veníamos cuando ya Courbet toma esta decisión de ir probando o imponiendo el realismo? Sí, pues eso es muy interesante porque veníamos del romanticismo y eso va a ser, digamos, la corriente con la que él va a estar siempre peleando, ¿no? Por un lado el romanticismo y por otro lado también el arte académico, es también de estos momentos en los que se empieza a romper otra vez con el arte académico. Sí, digamos, es un primer momento en realidad, ¿no? Todo esto pues, lo vamos a ver a lo largo del siglo XIX y él fue de las primeras figuras que, digamos, le da la espalda a ese mundo y se empieza a preocupar por retratar la realidad que él ve en las calles, la realidad social, con, digamos, la crudeza con la que uno se lo puede encontrar. A diferencia del romanticismo, que lo que hacía era idealizar la realidad, él se opone totalmente a eso. Él era un socialista de convicciones muy fuertes. Estuvo, de hecho, involucrado en la Comuna de París, por ejemplo, encarcelado por haber participado en la Comuna de París. Activamente. Activo, sí, muy activo políticamente, socialmente. Y entonces él decide que no puede seguir idealizando la realidad y tiene que mostrar la vida de los campesinos y los trabajadores con la dureza con la que pues, la ve él en las calles, ¿no? Y también en el campo, porque él era de Hernán. Ajá. Él estuvo muy en contacto con la gente del campo, con todas las carencias que había en el campo, y entonces también se aboca mucho a retratar esa realidad. Fíjate que claro, o sea, cuando yo estaba planteando de romper otra vez, es que si nos fijamos en la historia del arte, estos rompimientos con una escuela o con una corriente tienen que ver automáticamente con la época que está viviendo el artista y lo hemos revisado muchas veces a propósito de los artistas de los que has platicado, muchas veces es el rompimiento, pero además aquí no solamente se nota en la escultura o en la pintura de Courbet, sino en su vida. Y dices, ¿cómo completa este activismo político de romper cosas, de mostrar o de querer mostrar los otros rostros de la realidad ante el momento de los sueños de su sociedad? Pero se nota, no solamente en su vida, se nota en su lienzo. Sí, Cabrón. no, él sí era, digamos, totalmente, pues con todas estas convicciones, totalmente comprometido con sus ideales. También se ha hablado mucho de una posible influencia del Manifiesto Comunista en su obra, porque el Manifiesto Comunista, pues, es de 1848, sí. Y las obras en las que vemos esta parte social de Courbet y esta representación tan real de los obreros y los trabajadores, los campesinos, va a ser a partir de 1850.
Entonces es probable que él estuviera ya leyendo a Marx y a Engels, que estuviera ya en contacto con esas ideas y que eso de alguna manera lo empieza a enfocar hacia ese arte tan real y tan social. Él además es autodidacta, es como, de cierta forma, él era un espíritu libre, porque él entra a un taller como aprendiz, que era lo que se acostumbraba, Sí. pero se sale del taller porque él quiere estudiar de forma libre, ¿no? Él quiere ser independiente. Y entonces él empieza a ir al Museo del Louvre y ahí empieza a copiar las obras de los grandes maestros y vamos a ver cómo eso también repercute en su obra. Se interesa mucho por el barroco, particularmente el barroco de los Países Bajos. Sí. Entonces hace un viaje a Países Bajos y es interesante esa influencia por dos lados, ¿no? Vamos a ver un interés por la pintura costumbrista, la pintura de género, es decir, esta pintura que retrata la vida cotidiana. Si piensan en ejemplos de Países Bajos, sería obra como de Vermeer, la chica Claro. del arete de perla, Sí. que él representa pues a mujeres trabajando en la cocina, ¿no? Cosas muy cotidianas. También de Hooch, que es otro Rembrandt. pintor, que él, bueno, hace también muchas escenas cotidianas, también de mujeres trabajando en el hogar. Entonces vamos a ver mucha influencia por ese lado de representar la vida cotidiana, dejar de representar escenas históricas o escenas religiosas y, digamos, mostrar a la gente de a pie. Y por otro lado también una gran influencia de Rembrandt en el autorretrato. Sí. Courbet hizo muchísimos autorretratos y Rembrandt se autorretrató al menos 85 veces en su vida. Entonces vamos a ver también el autorretrato como un tema muy común en la obra de Courbet. Es impresionante que estamos hablando de los 1800, entonces no piensen en un momento dado que ir a conocer las obras o a los pintores de los Países Bajos era tomar un camión. O sea, estaba complicadísimo. Es complicado y es caro. Y son decisiones, para esos tiempos, decisiones de vida. Sí. Porque a lo mejor a él le llegó noticia, o quién sabe cómo pudo ver o saber de las obras de estos holandeses y de estos famosos, o quién sabe si famosos todavía, ¿no? Ya, sí eran conocidos. Ya eran sí conocidos. Y en el Louvre hay también obra de ellos, entonces Los quizás conoce de por ahí. vio algunas cosas y entonces se interesó, quiso ir a buscar más, ¿no? Peleado con la academia, Sí. tan peleado con la academia, dice, nota en la historia de su vida, que dice, no, a la escuela, no, me voy al Louvre. Sí. Y a ver y a tratar de estar trazando lo que estoy viendo para ver cómo le hacían estos. Claro. Sí, era, digamos, un aprendizaje muy autodidacta, ¿no? Y también algo que va a ser importante en su vida es este contacto, a pesar de haber vivido en París, ya como adulto, regresa mucho a Hernán, y entonces también vamos pueblo. a ver a su pueblo, ese contacto con el paisaje de Hernán, ¿no? Él busca mucho dibujar y pintar el paisaje campesino en el que creció. Entonces vamos a ver por un lado, sí, la copia de los grandes maestros del Louvre, y después de los museos de Países Bajos, y también la representación de su lugar natal y el paisaje y las escenas cotidianas que él está viendo. Señor Courbet, que estuvo peleando con las formas de su tiempo y con las agendas de su tiempo, después se vuelve influencia de los que van a acabar rompiendo todo. Sí, es una gran influencia de los impresionistas. Manet está muy interesado por su obra, por ejemplo. También porque los impresionistas tienen esta idea de representar la realidad, ¿no? Representar, digamos, lo que ellos llamaban las impresiones de la realidad. Y también la postura política Por interfiere, supuesto. ¿no? Sí, por supuesto, también por ahí. Él va a ser realmente una gran influencia en todo el desenlace del arte que viene por muchas razones, ¿no? Por un lado, sí, su manejo de la realidad, ¿no? De esta representación de la realidad, también por sus convicciones políticas y porque él mismo fue un personaje en su época. A él le gustaba mucho causar controversia, incluso a veces hasta lo tachaban de vanidoso, ¿no? Porque es un artista que, por ejemplo, se acerca mucho a la prensa, en un momento en el que la prensa también está empezando a cobrar, era muy mediático, y entonces es también un momento en el que la prensa empieza a cobrar importancia en la sociedad, ¿no? Entonces él hace declaraciones muy escandalosas a la prensa cubre sus exposiciones, y es interesante
interesante porque sus obras fueron muy populares en los salones, en el Salón de París, fíjate. que pues era realmente donde se mostraba el arte académico. ¿Y dónde estaba el dinero? Sí, claro, donde estaba el dinero. Entonces sí vivía de su obra, pero también causaba mucho escándalo. Entonces es un personaje también interesante porque no lo rechazan del todo a pesar de hacer todas estas declaraciones, a pesar de pintar pues de una forma pues que incomodaba, ¿no? Porque, por ejemplo, una de sus obras más interesantes, que desafortunadamente se perdió en la Segunda Guerra Mundial, la de los cantereros. ¿Se perdió? Se perdió en la... ¿Alguien se la chingó? No, en el bombardeo de Dresden. Ya. En el de Dresden. Sí, en el bombardeo de Dresden se perdió. Barrió con todo. Sí, afortunadamente hay reproducciones que uno puede ver en línea. Y esa obra fue muy interesante porque lo que muestra es bastante desolador. Muestra un hombre y un niño trabajando, digamos, en una cantera. Muestra su ropa rota, ¿no? Realmente las condiciones de marginación en las que están llevando a cabo su trabajo. Y lo que es muy interesante también es el manejo del paisaje, ¿no? Porque lo que vemos es que lo que domina el cuadro es la montaña sobre la que están trabajando. No hay un paisaje de fondo. Y se ve un pequeño pedacito de cielo ahí en una esquina. Y un poco lo que él está diciendo es que estas personas están completamente atrapados por su pobreza, ¿no? No ven salida. No hay ningún espacio por el que ellos puedan escapar de esa condición de marginación. Y así lo pinta. Así lo pinta. Porque además él tiene el dominio de los planos. Uh-huh. O sea, si él quisiera más o menos hacer amable el asunto, entonces aleja el plano, ¿no? Exacto. Para que veas así la montaña, para pero que además veas lo demás. Todo la vastedad del Exacto, del y se paisaje. pierda el asunto. Claro. Y lo que él hace es editar en su cerebro y llevarte hasta Exacto. el momento de cercanía con la gente. Exacto. Sí, a nivel que tú lo sientas casi como que están junto a ti, ¿no? Tú estás ahí en la escena. También y el paisaje formato. no te distrae. No, y eso es algo que hacía mucho el romanticismo, ¿no? Estos grandes paisajes, la figura pequeña, ¿no? Esta idealización de la realidad, y él te pone ahí, ¿no? Te pone en el momento, en el lugar, junto a estas personas. Puedes ver sus condiciones de pobreza, puedes ver que el hombre es demasiado viejo para hacer ese trabajo y el niño es demasiado joven para hacerlo también, ¿no? Entonces, también eso es brutal, mostrar cómo realmente los que están haciendo todo el trabajo duro, pues son personas que tienen que hacerlo a pesar de que sus condiciones físicas tampoco se los permitan. Y fíjate, de la idea romántica o de la idealización, ¿no? Que dices de la vida misma. Y también el arte en ese concierto. Ahora que mencionas a gente como Courbet, que además tenía amigos también peligrosos, ¿no? Como Baudelaire. O sea, puro pinche pesadote. Sí. Los que estaban ahí agitando el avispero, ¿no? Exacto, densos. Pero de pronto te das cuenta de cómo evidentemente iba ya a estar muy cerca el momento en que podrías pensar en lo cinematográfico, que ellos ya lo tenían. Sí, claro. ¿Cómo? Porque ya después te das cuenta en el cine que empieza acabando ese siglo, empezando el otro, y todavía va a tener que crecer para poder llegar a ser maduro, como los pintores que ya sabían cómo percibir a una persona, cómo explicarte de qué se trata el asunto, dónde te debes fijar, qué es la imagen que te acompaña, cuál va a ser la escenografía de tu mensaje, que finalmente se vuelve una ciencia. Claro, sí. No, y de hecho, pues, desde los impresionistas, la fotografía, el cine, todo eso va a ser un tema que ellos les va a interesar. La poesía, ¿no? O sea, todo el paquete junto de un cambio de época. Sí, totalmente, y Courbet sin duda fue parte de eso. También hay que decirlo por sus temas, pero también por el tratamiento que le da a las obras, porque son de gran formato. Sí. Eso también resulta escandaloso, porque si bien está vendiendo, hay otros que dicen eso no puede ser, porque el formato monumental se utiliza para paisajes históricos, para paisajes bíblicos. Se usaba, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo pones una escena tan prosaica en un formato reservado para el arte sacro,
¿no? Entonces eso también resulta incómodo de... Lo cual también se utiliza políticamente, ¿no? Claro, porque sí. si pones en este gran formato una cuestión denigrante, de pobreza, que finalmente es una crítica social, Claro. pues llegarán los interesados o los jilgueros de otros lados para decir, ¿cómo se atreve? Ahí debería estar Santa Teresa, Exacto. debería estar San Agustín, chingao. Sí. No, no estas imágenes deprimentes y famélicas. Sí, ¿no? exacto. Entonces él realmente rompió con muchas cuestiones en tema, en formato, en muchas cosas. Y también hay que mencionar, es muy importante su obra, El origen del mundo. Ah, sí. Sí, es pues una obra que también fue muy escandalosa. Sí. No se los voy a describir, la van a tener que buscar en internet. Que la busquen. ¿Ya ves que hagan algo? Para que la vean, pero básicamente cuando la vean se van a dar cuenta por qué fue tan escandalosa, porque pues es un desnudo femenino muy explícito, pero además por el título. El título es profundamente antirreligioso, porque lo que está diciendo es que el origen del mundo está en el vientre de la mujer. El origen del mundo no está en Dios, ¿no? No es creación divina. Que además es una chingonería. Que además, digo, en la época es durísimo. Sí, la semilla del universo es el vientre de Exacto, ella. sí. Es también una obra muy importante de él. ¿Cómo se llama? El origen del mundo. Búsquenla. Búsquenla, ¡Carajo! por favor. Es 30 segundos de su vida. Vale la pena, se van a impresionar. Para que conozcan muy de cerca a Gustave Courbet, que hoy hubiera cumplido 200 años, Gracias, exactamente. Beca. Gracias a ti. ¡Poneos de pie, miserables! ¡Que va a salir del Salón Beca Primera! Reina y señora de los 7 moles y ajonjolíes que le acompañan. Gracias, Beca. Gracias a ti.